Déjeme saludar a nuestro otro corresponsal, al buen Rafita Herrera, el buen Rafa Herrera, quien siempre está al pie del cañón, y hay que entrarle a otros temas que también dejan la víbora chillando. Mi querido Rafa, ¿cómo andas? Muy buenas noches, Vicente, te saludo con muchísimo gusto, espero que se encuentren muy bien todo el equipo de Sin Censura, Alina, Meme, Ricardo, Hansen, todo el equipo de Sin Censura que estamos haciendo esta cobertura especial y que estamos al pie del cañón con toda la información. Los saludo con mucho gusto, Vicente, buenas noches. Oye, mi querido Rafa, en el PAN, yo de entrada critiqué esta iniciativa de Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena, y como yo tengo la independencia para hablar de todo y de todos, le recuerdo que no crea ni en mí a ojos cerrados. Se acabaron las verdades absolutas de los Saludowski, de los Loret, de los López Dóriga. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero oye, mi querido Rafa, en el PAN, pedorros y moralmente derrotados, estoy viendo que el PAN ha denunciado al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario Alcocer y al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, por mal manejo de la pandemia y sabotaje. Hazme tú el pinche favor, Rafa. La verdad, yo estaba botado de la risa, Vicente, porque, a ver, vámonos a ponerlo en contexto. Digo, no se esperaron, hay que decirlo, y bien tenía razón Gerardo Fernández Noroña cuando se habló sobre el tema de quitarle el fuero al presidente en funciones. Parece que solamente estaban esperando eso para ir y a denunciar, y así se la van a pasar todo el sexenio, te lo apuesto. Ahora, yo le preguntaría a este personaje de Raimundo Bolaños, quien es precisamente abogado general del Partido de Acción Nacional, este personaje que hace la denuncia, fue a denunciar a Felipe Calderón cuando él dijo y lo perjuró y lo dijo en declaraciones en diferentes entrevistas que cuando fue la pandemia de la influenza hizo más de un hospital diario durante un año, dijo que incluso había 1,000 hospitales. La pregunta es, ¿dónde están esos hospitales? ¿También fue a hacer la denuncia? Fue a hacer la denuncia de los exsecretarios de salud del Prianato, que simularon y que hacían obras y que hacían hospitales, entre comillas, para la ciudadanía y que solamente eran la fachada, también los fue a denunciar. Fue a denunciar a los políticos corruptos que estaban coludidos con las empresas para fomentar políticas para la compra, para la industria, donde nos tiene en obesidad, diabetes, cáncer y todas las enfermedades de alto riesgo y que ahora, precisamente ahora, nos están dando en la torre y que desgraciadamente por fomentar esas políticas de comercio, mucha gente está muriendo por COVID. Nunca han ido los panistas. Esto es pura hipocresía. Deberían de verdad, cada vez que hacen este tipo de cosas, se muerden la lengua, se dan un disparo en el pie, porque la realidad es de que dejaron el sector salud hecho trizas. Debería de darles vergüenza a estos personajes que van y hacen este tipo de denuncias, cuando realmente se deberían de poner a favor de la ciudadanía. Sí, es grave la gente que está muriendo, llevan más de 71 muertos desgraciadamente por el COVID, pero es un rezago de todo lo que está pasando. Es lo mismo que la delincuencia. Si hubiéramos tenido políticas de salud sanas, realmente a lo mejor estaría disminuyendo todavía este tema de la pandemia, pero desgraciadamente por la corrupción que se vivió en esos sexenios, pues desgraciadamente es lo que estamos viendo como rezago. La corrupción mata, Vicente. Mi querido Rafa, y no solo eso, andan por la calle de la amargura en el PAN, que hasta un expanista, el que fuera el máximo representante del panismo, los corrige y los critica. Me refiero al expresidente Felipe Calderón, y ya es mucho decir con esto. Ya ni siquiera es Rafa Herrera ni Vicente Serrano, hasta Felipe Calderón los está exhibiendo. Fíjate que la expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, da a conocer que los diputados federales del PAN van por la reducción del IEPS, el IVA y el impuesto sobre la renta en la revisión del paquete económico 2021.
la diputada Laura Rojas anunció que también quieren el apoyo para quienes más lo necesitan de 3,700 pesos y apoyar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué te parece si vemos y escuchamos esto que mueve en redes sociales la expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, la panista Laura Rojas, y después te leo lo que, perdón, pero nunca pensé que iba a decir esto, lo que les dice el cachetadón que les mete Felipe Calderón, el expanista Felipe Calderón. Dame chancita, Rafa, vamos a ver y escuchar. Venga. Hola, soy Laura Rojas, diputada federal de Atizapán de Zaragoza. La Cámara de Diputados recibió la semana pasada el paquete económico propuesto por el gobierno para el año que entra. Este incluye proyecciones sobre el comportamiento de la economía, cómo y cuántos recursos públicos se obtendrán y la forma en la que gastaremos esos recursos. Debido a la pandemia por el COVID-19, pero también por malas decisiones del gobierno, la bolsa de recursos esperada será menor a la de años anteriores. Como nunca, esos recursos deben destinarse a acciones estratégicas que ayuden a reactivar la economía, a recuperar los empleos y ayudar a los que han perdido sus ingresos. Por ejemplo, con un ingreso básico universal de emergencia de 3,700 pesos mensuales. También deberíamos posponer el pago de impuestos para las pequeñas empresas y reducir los impuestos como el IVA, el ISR y el impuesto a las gasolinas para la población en general. Como en cualquier casa, la administración de los recursos públicos se trata de determinar prioridades y nos toca a nosotros, las y los diputados, aprobar un presupuesto histórico que ayude al país a salir de la crisis económica y a encaminarnos hacia un desarrollo sostenible. Desde el Grupo Parlamentario del PAN, daremos la batalla para que el dinero que es de todos se use para atender las necesidades de la gente como tú y no las del gobierno, como un tren para el turismo cuando el turismo está deprimido o una refinería contaminante. De eso trata mi columna de esta semana, publicada el día de hoy en el diario Excelsior. Te invito a leerla y, si estás de acuerdo, a compartirla. Escríbeme cuáles son las Ya, Ricardo, ya. Mucho también promoción para Laura Rojas. Para aquellos que critican a Gerardo Fernández Noroña, que dice que por haber exagerado esta contienda por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y lo critican cuando tenemos ya a Dulce María Sauri del PRI como presidenta de la mesa directiva. Esta mujer, Laura Rojas, fue presidenta de la mesa directiva. Imagínense lo que está proponiendo, y aquí va lo que le contesta Felipe Calderón, el que fue presidente panista de México y que se fue por las pugnas internas y hoy le decimos expanista. A precisamente la propuesta y al video de Laura Rojas contesta Felipe Calderón: no es lo responsable. Las finanzas públicas están en una posición crítica y una reducción así en los ingresos llevaría al país a la bancarrota. Así o más exhibidos los panistas, mi querido Rafa, que hasta un expanista les tiene que andar corrigiendo la página. Bueno, hay que recordar, Vicente, que Felipe Calderón, precisamente en 2009, Felipe Calderón aumentó el IVA del 15 al 16 y el ISR del 28 al 30%. Entonces aquí hay una contradicción de los panistas. Sin embargo, en este sentido tiene razón el presidente Espurio o el expresidente Espurio en que efectivamente no puede haber una reducción de impuestos ahorita cuando estamos en una pandemia, cuando estamos en una crisis económica. Sin embargo, el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está haciendo, no está incrementando impuestos como lo hicieron en otros sexenios, en otras crisis económicas, donde quien se apretaba el cinturón pues era la ciudadanía. Aquí es al contrario. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se está apretando el cinturón y está ayudando a los ciudadanos más vulnerables. Ahora, estas, con todo respeto, pero me da hasta risa estas propuestas que hace el PAN, porque son las que criticaban
y decían que era populismo. Eran las iniciativas que decían que eran clientelares, que era populismo. Realmente se muerden la lengua, Vicente, porque la realidad es de que ahorita estamos viviendo una crisis de salud y económica que poco a poco se va a ir modificando, poco a poco va a ir creciendo. Hoy hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador que en junio se recuperaron más de 90,000 empleos y ahorita la tendencia en septiembre es de que se recuperen entre 115,000 y 120,000 empleos. Poco a poco vamos a ir saliendo de la pandemia y la crisis económica va a ir disminuyéndose. Creo que hay que tener paciencia y no hacerle caso a este tipo de políticas que la verdad dan risa, porque la pregunta es, y esa es la contradicción, quieren reducir impuestos y a la vez quieren dar estos recursos que no le alcanzan, o sea, es realmente ilógico. ¿Qué quieren hacer? Pues que México se endeude, Vicente. Definitivamente, mi querido Rafa, hay que irle desmenuzando estos temas a la gente para que no se confunda. Ya ves que ahora los panistas mandan hasta el tumbaburros a ser activista social allá en Chihuahua y ahora el presidente dijo en la mañanera que se van a levantar denuncias por los daños causados al equipo en la presa La Boquilla allá en Chihuahua porque es pues propiedad federal y ya se está investigando y por ahí que caiga quien caiga, pero te digo, de ese nivel el panismo, y perdón, no tengo nada en contra del panismo. Por ejemplo, hay que reconocer que la Fiscalía de Chihuahua, del gobierno panista de Javier Corral, habla de 18 órdenes de extradición contra cercanos del priista César Duarte sobre el caso que se le sigue al exgobernador. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, permítame la expresión, pero de ese tamaño los panistas, mi querido Rafa. Pues esto es algo bien importante, Vicente, y hay que decírselo a la gente. Este tema del agua están violando acuerdos internacionales y están violando incluso acuerdos en la Constitución. Creo que no abona y pues bueno, del tumbaburros, ¿qué podemos esperar si es un parásito de las redes sociales, si es un parásito que realmente se pega ahí con personajes que solamente están golpeteando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues él solamente busca la raja política y llamar la atención. Aquí hay priistas y hay panistas involucrados, entonces el PRIAN ahí todavía sigue metido en Chihuahua. Qué bueno que se deslinda, o en este caso, qué bueno que Javier Corral. Reconocer que la Fiscalía de Chihuahua, del gobierno panista de Javier Corral, habla de 18 órdenes de extradición contra cercanos del priista César Duarte sobre el caso que se le sigue al exgobernador. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, permítame la expresión, pero de ese tamaño los panistas, mi querido Rafa. Pues esto es algo bien importante, Vicente, y hay que decírselo a la gente. Este tema del agua están violando acuerdos internacionales y están violando incluso acuerdos en la Constitución. Creo que no abona y pues bueno, del tumbaburros, ¿qué podemos esperar si es un parásito de las redes sociales, si es un parásito que realmente se pega ahí con personajes que solamente están golpeteando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues él solamente busca la raja política y llamar la atención. Aquí hay priistas y hay panistas involucrados, entonces el PRIAN ahí todavía sigue metido en Chihuahua. Qué bueno que se deslinda, o en este caso, qué bueno que Javier Corral no se deslinda realmente en el tema, pero realmente sí está atacando a estos exgobiernos del PRI que desgraciadamente pues dejaron en trizas ese estado. Ahora, creo que aquí es importante decir que esto de lo que está pasando en La Boquilla, pues ya se están haciendo las denuncias y pues ahora sí que caiga quien caiga. Y si están haciendo disturbios, si están dañando las instalaciones de estas presas, pues realmente pues van a tener que pagar los daños que hicieron. Y desgraciadamente estos mismos personajes que están metidos en este tema, más que ser luchadores sociales, están induciendo a la violencia. Y creo que ahí tiene que ser muy cautelosa la ciudadanía de medir, de ver y escuchar todo lo que se está dando por detrás de bambalinas, porque a final de cuentas están poniendo en riesgo sus vidas, Vicente. Escucha esta nota, Rafa. Decomisan paquete con credenciales del INE falsas
en el aeropuerto de Mérida. Provenía del Estado de México y se le observaron anomalías en sus candados de seguridad. Integrantes de la Guardia Nacional efectuaron inspecciones en el área de paquetería en el Aeropuerto Internacional de Mérida, detectando un sobre que contenía aparentes credenciales para votar y licencias de conducir de diversos estados. El envío procedente del Estado de México con destino a Mérida, Yucatán, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de evitar un uso inadecuado y la comisión de delitos. Chíngate esa noticia, Rafa. Fíjate que es interesante que ahorita lo pongas sobre la mesa, Vicente, porque mira, sin duda sabemos que estos poderes fácticos, ciertos personajes que están detrás del escenario moviendo los hilos, pues sin duda están buscando la forma de quitarle, creo que ese poder democráticamente que tiene actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que se está viendo aquí y lo que mencionas sobre esta nota donde se encuentran credenciales de lector y licencias, pues sin duda ahí tendría que poner cartas sobre el asunto, no solamente las fiscalías, de dónde salieron esas credenciales de lector. Yo, en la gran historia que llevamos con el tema del INE, Vicente, hay que decirlo, se ha filtrado información, se ha filtrado procedimientos para hacer credenciales de elector en diferentes estados de la República. No se diga el Estado de México. Entonces, hay que ver qué procede sobre este tema, porque yo creo que es muy importante que los ciudadanos tengan esta información bien en concreta, en el sentido de que si hay duplicidad de credenciales de elector con diferentes estados, con diferente información, pues están duplicando y ahí puede haber un fraude electoral, ahí puede haber mano negra y sin duda este tema del golpe blando, pues nunca hay que quitarlo del ojo del huracán, porque a final de cuentas estos poderes fácticos están buscando la oportunidad de quitarle el poder a Andrés Manuel López Obrador, no de manera democrática, haciendo fraude y haciendo sus chanchullos que por décadas los han hecho. Así es, y ojo, que este paquete, esta nota, la leo de la Jornada Maya, de allá del sureste mexicano, y lo menciono porque se viene, a la vuelta de la esquina está el proceso electoral del 2021, después vendrá la revocación de mandato y el 2024 con la elección presidencial. Y ya empezaron a encontrar tarjetas, identificaciones falsas de preocupar a cualquiera. Nada más quería comentarlo, mi querido Rafa.